con los dos otros, con estos dos primeros, los que son acción natural tienen una acción mucho más sistémica. La afectación neurológica que produce la acción anticolinérgica es alucinaciones. Puede producir alucinaciones en el paciente. Entonces puede tener alucinaciones por atropina o por la administración de copolamina que tiene efecto en el sistema nervioso central. Los otros que son semisintéticos y sintéticos, la principal diferencia en cuanto a los naturales es el sitio donde ellos actúan. Estos son mucho más específicos, o sea que tienen mucho menos efectos sobre otros órganos, sobre otros sistemas. Le dije que con la atropina o copolamina se ve todo esto. En cambio, si nosotros usamos estos dos primeros, ellos solo tienen efectos sobre la parte respiratoria, entonces solo lo que van a producir es broncodilatación y disminución de secreciones. No se van a ver efectos sobre otros sistemas. Estos se utilizan en forma de gotas y tienen efecto en la parte ocular en forma de colillo. Entonces solo producen midriasis, no tienen otros efectos en el paciente. Estos que son, estos derivados que tienen acá ya son semisintéticos, entonces tienen menos efectos adversos. El glucopan, por ejemplo, puede tener algunos efectos adversos en otros sistemas, pero mucho más sobre la parte digestiva, lo que se ven los efectos. Todo esto que están abajo, yo no lo estoy diciendo por nombre, todo esto tiene efectos sobre la parte urinaria. Entonces lo que va a producir es un aumento del torno del esfínter y dificultar la micción. Esto tiene una acción sobre la parte urinaria, esto sobre la parte digestiva, esto también sobre la parte digestiva, esto en la parte ocular y esto en la parte respiratoria. Entonces los sintéticos y semisintéticos son mucho más específicos y van a tener menos efectos adversos para el paciente. Porque le va a convenir más que reciba un medicamento que le produzca solo broncodilatación y no le produzca midriasis y no le produzca constipación, por ejemplo, del paciente. También para el tracto digestivo, también un antiespasmódico. Acá están algunos, estos son para la parte respiratoria, dijimos que había dos, el hipratropio, este es su componente del hipratropio también es el nombre comercial, que viene en varias presentaciones. Este es para administración por vía nasal, va a colocar esto en la nariz para aplicarse. Las bombillas también que puede tener hipratropio, estos son viales, esta parte se rompe y se coloca para la nebulización. Esto es para la parte respiratoria entonces. Para broncodilatación, sí. Para esos tienen mucho más efecto en la parte respiratoria, no, tienen una acción mucho más localizada. Sí. Después están los medicamentos, tropicamida, este está solo, es colillo, este viene combinado con otros medicamentos que también vienen en forma de colillo, entonces se utiliza generalmente para producir midriasis en los pacientes. Esos son algunos de los que están, los medicamentos que tenemos. Entonces, estos son mucho más específicos, sirven para la parte respiratoria, digestiva, urinaria y en la parte ocular. La atropina y la copolamina son los que tienen una acción mucho más general o sistémica y van a tener efectos sobre las glándulas de diferentes tipos, disminuyen la secreción, van a disminuir el peritactismo, van a aumentar el tono disminuir el tono del esfínter y del tracto intestinal, tiene efectos sobre la frecuencia cardíaca, produce midriasis, produce cicloplejía. La cicloplejía es la parálisis de los músculos del hombro. Plejía significa parálisis y en la cicloplejía lo que se ve es la parálisis de los músculos externos y el paciente no consigue movilizar nuestro cardio. La fotofobia se ve por la midriasis, el paciente no consigue controlar el diámetro pupilar, entonces se va a producir fotofobia y la visión borrosa también. El paciente que tiene o miosis marcada
producen en el sistema nervioso central la atropina, que puede producir alucinaciones en el paciente, porque cuando tiene una acción a nivel central se puede ver alucinación. La escopolamina puede producir también amnesia en el paciente. Eso suele ser lo que es natural. Cuando el paciente se le administra eso, puede tener amnesia de lo que ocurrió en el momento, en el tiempo que estaba bajo efecto de esa sustancia. Lo que ocurre antes y después recuerda, pero mientras estaba bajo efecto de eso, tiene amnesia. Sí, él puede hablar, puede comunicarse ahí, pero él no va a recordar nada de lo que dijo ni de lo que hizo. Estos medicamentos también tienen una acción anticinetóxica, que era la que les decía, relacionada con los enyodos, y antiemética. Entonces también pueden usarse como antiemético y para la cinetosis, para los pacientes que tienen problemas de atelología. La reacción adversa de estos medicamentos va a ser, como en el caso de lo que era agonista colinérgico, exceso. Si vos le das estos medicamentos para cuando se va a la intoxicación antropínica, ¿qué se va a ver? Se va a ver midriasis, se va a ver disminución de las secreciones o sequedad en el paciente, se va a ver disminución del peristaltismo, puede tener estreñimiento, se va a ver también en la parte urinaria retención urinaria, se va a ver taquicardia o incluso arritmias en el paciente. Entonces, el efecto que se ve es por exceso de la atropina o de la sustancia que esté produciendo ese cuadro. La reacción adversa de los anticolinérgicos van a verse cuando la dosis que recibe el paciente es muy marcada, muy alta. En ese caso, si es para confirmar el diagnóstico, se hace este medicamento y ahí suele ocurrir lo opuesto, ya mejorar toda esa clínica. ¿Qué acción tenía este medicamento? La piezocilina era un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Uno de los medicamentos que se usaba para la miastenia, por ejemplo. Entonces es un medicamento que tiene una acción colinérgica. Si vos le haces a un paciente con un síndrome anticolinérgico, colinérgico, vas a revertir las manifestaciones. Va a disminuir su midriasis, va a disminuir su frecuencia cardíaca, va a empezar a tener secreciones, va a empezar otra vez a aumentar el peristaltismo en ese paciente. Entonces, si es que el paciente, por ejemplo, que tiene intoxicación anticolinérgica o atropínica, puede recibir pizotigmina, que es el tratamiento como antídoto en ese caso. En el caso de la intoxicación atropínica, el antídoto va a ser la aplicación del pizotigmina. ¿Se entiende? Si el paciente se intoxicó, se hacen las medidas de desintoxicación, lavado gástrico, usar medicamentos que atraviesen la barrera hematoencefálica también se pueden hacer, como la pizotigmina, y benzodiazepina si es que está muy agitado ese paciente. O sea, acá se trata la intoxicación atropínica con una intoxicación anticolinérgica con un colinérgico. Sí, para recuperar otra vez, para que la acetilcolina vuelva a hacer efecto y todo lo que está bloqueado se normaliza. Estas son las manifestaciones que les dije que se ven en el síndrome anticolinérgico, que tiene efectos sobre la parte central. Alucinaciones, delirio, el paciente está rojo, está seco, está con midriasis, está con visión borrosa y suele tener aumento de temperatura. Para tratar este síndrome se utiliza una pizotigmina. Esos eran los naturales, atropina y gabapentina. Después están los que son ya semisintéticos o sintéticos, que son mucho más específicos. Ahí les dije que están los que son para la parte respiratoria, para la parte ocular, digestiva, urinaria. Son mucho más específicos y atravesan menos la barrera hematoencefálica. Entonces no tienen acción sobre el sistema nervioso central. No le va a producir esa bombina, no le va a producir al paciente alucinaciones, por más que use dosis alta. Y ahí tenemos dos que son los que se utilizan para tratamiento
respiratoria, que son hipratropio y filotropio. Esos nombres sí tienen que recordar. Tropina, copolambina, filotropio, hipratropio, esos sí tienen que recordar. Entre estos anticolinérgicos hay dos medicamentos, son estos dos los que se utilizan, y la diferencia está en el mecanismo de acción y en la utilización de estos medicamentos. El tiotropio tiene una acción mucho más prolongada, o sea, hace una vez al día nomás. Y es un medicamento que tiene acción broncodilatadora y que mejora bastante la calidad de vida del paciente que utiliza. Esto se hace por vía inflamatoria, esto se hace una vez al día. Este puede administrarse varias veces al día. Este se hace como tratamiento de ataque o en la forma aguda, y esto se hace para un mantenimiento en el paciente. El paciente que tiene un cuadro respiratorio asmático, EPOC, puede usar la medicación todos los días para que presente menos crisis, como también que es cómo puede usar un medicamento cuando le ataca, que es cuando está con su chillido, con su fiado. Ahí, para usar varias veces esta medicación. Esta se utiliza cuando el paciente tiene los episodios de chillido, en el momento que tiene su episodio de chillido, y se puede administrar varias veces al día. Y el tiotropio es un medicamento que es de mantenimiento y se administra una sola vez al día. Este tiene una acción larga, prolongada. ¿Y acción rápida también o no? Esta es la acción rápida. Esta es la acción corta y rápida. O sea, el efecto se ve rápido, pero dura menos tiempo también el efecto. Entonces, se va a ver más rápido la acción del hipratropio que la acción del tiotropio. El hipratropio, una inhalación cada 5 horas se puede hacer, se puede hacer también por vía venosa, y el tiotropio solo una vez al día. Este tiotropio entonces es el que sirve para administrar todos los días y es una vez al día nomás lo que se va a hacer. En el otro sí, con el hipratropio sí se hace más veces el paciente. ¿Cómo se suele hacer este? Dependiendo de cómo está el paciente. Puede ser por 2 veces al día ya sea suficiente, 3 veces, 4 veces, dependiendo de la clínica del paciente. Pero si el paciente usa mucho esto, quiere decir que no está bien su tratamiento de base. Probablemente hay que modificar esto. Porque el paciente que está controlado no tiene que tener tantos episodios. No debería usar mucho la bombilla que es de rescate. Y estos medicamentos solo tienen acción sobre la parte respiratoria. No va a producir aumento de frecuencia cardíaca, no va a producir estreñimiento, no le va a producir midriasis. Su acción es más específica, su acción es sobre el tracto respiratorio. No tiene acción sobre otros sistemas. Prof, os dois dá para inhalar e o tiotrópio pode ser intramuscular também? Intravenoso também. El hipratropio. Ah, tá. E aí o tiotrópio só inalatório? Solo hipratropio. El atrovel eran todas presentaciones que estaban acá. Podía ser ya la bombilla preparada para su utilización, este que se utiliza para nebulizar, este que se coloca en las fosas nasales, y en cambio el tiotropio viene con otros dispositivos ya que viene listo para la inhalación también. Tiene el inhalador, y este ya viene con esta cantidad de dosis. Son 30 dosis las que tiene el paciente para hacer, o sea, dos PAF, o sea, 2 disparos son una dosis. Y suele tener ya el marcador donde le informa al paciente cuánto tiene todavía disponible. Este es el que va a usar solo una vez al día. PAF se le llama a cada disparo que hace el paciente, a cada rifada que hace el paciente se le llama PAF. Acá estos dos medicamentos se utilizan para cuadros de broncoespasmo. Uno es para los episodios de ataque, otro para los episodios de mantenimiento, para el mantenimiento básico. ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna pregunta ahí?
pues los medicamentos de acción oftalmológica son para la producción de midriasis o para la producción de una cicloplejía también, o sea, lo que es una aplicación oftalmológica. Yo quiero que recuerden los nombres: atropina, como la mina tienen que recordar, hipertropio y tiotropio. Lo que es ocular vamos a referirnos más como colirio de acción anticolinérgica, y lo que es la parte urinaria también todo en conjunto nomás. Pero sí de copolamina, atropina, tiotropio, hipertropio, esos nombres sí tienen que recordar. Lo que es para la parte oftalmológica entonces se utiliza para producir midriasis en los pacientes y es de aplicación tópica, o sea, se va a aplicar directamente sobre los ojos. Estos dos sirven para el tracto digestivo, tanto la dicicloverina como los derivados de las copolaminas. Estos son derivados ya que son semisintéticos porque estos son agregados que se le hacen a la copolamina, y también tiene una acción espasmolítica, o sea, una acción espasmolítica o antiespasmódica estos medicamentos. Este puede tener un poco más de efectos adversos que la dicicloverina. Estos dos son para la parte digestiva, este ya es para la parte urinaria. Sí. ¿Puedes repetir, por favor, os nomes que você falou ali mais importante? Atropina, copolamina, es copolamina. Hipertropio, tiotropio. Lo que está allá fue el tropio y los que están después, toditos sirven para la parte urinaria. Todos estos son para la parte urinaria y ellos lo que hacen es relajar la musculatura de la vejiga y aumentar el tono del esfínter, o sea, dificultan la micción y se suelen utilizar en pacientes con incontinencia urinaria. Esto se usa mucho en los pacientes de edad, pacientes añosos que tienen incontinencia urinaria. Y también una patología que se llama vejiga hiperactiva, donde la vejiga tiene un tono más aumentado, entonces más fácilmente orina ese paciente. Para casos de incontinencia se utiliza los anticolinérgicos. Esos tres más tropios, o sea, lo que son los anticolinérgicos de acción sobre la parte urinaria, se utilizan para la incontinencia urinaria. Ahí vieron un poquito esto otra vez. Entonces, la parte de estos medicamentos acá, estos dos sirven para la parte respiratoria, para producir el broncoespasmo, para producir el broncoespasmo. Esto para la parte aguda, esto para el mantenimiento. Estos dos son para la parte ocular, para producir midriasis en el paciente. Estos dos se utilizan para la parte digestiva como antiespasmódicos, como espasmolíticos. Y todos estos se utilizan para la parte urinaria, para el tratamiento de pacientes con incontinencia urinaria. ¿Se entiende por qué se van a utilizar? ¿Se entiende por qué acción se utiliza? ¿Sí? Esse próximo, aí ele também serve para cistite intersticial ou ósseo butinino? ¿Para cuál? Cistite intersticial. El tronco puede usarse. Próximo. Eso entonces para la incontinencia. ¿Se entiende por qué van a tener esa utilidad esos medicamentos, verdad? O sea, ¿por qué cada uno va a salir? Porque si relaja el músculo de la vejiga, aumenta el tono del esfínter, dificulta la micción, entonces sirve para incontinencia. Acá, como es un medicamento que disminuye el peritaldismo, sirve para el tratamiento de los cólicos. En este caso, es un anticolinérgico que va a producir una midriasis en el paciente y acá va a producir broncodilatación. Las reacciones adversas se ven también por exceso de la medicación. Si nosotros le damos, por ejemplo, una dosis muy alta de atropina o copolamina, se va a producir mucha midriasis, aumento marcado de la frecuencia cardíaca, puede producir estreñimiento, puede producir retención urinaria en el paciente. Se pueden ver esas alteraciones en los pacientes. Sequedad de las mucosas, es lo mismo que se va a ver con los otros, sequedad de las mucosas, disminución de aumento de la midriasis. Cicloplejía se refería a parálisis del músculo de la acomodación del ojo. Retención urinaria y hiperactividad también en el paciente. Es por exceso lo que se van a ver esos efectos. Y los usos de estos medicamentos, entonces, teniendo en cuenta cuáles son el
los efectos que se ven, podemos tener, para bloquear la actividad parasimpática, este era el reflejo vagal que les dije, que se puede ver en pacientes cuando hay algún estímulo para la manifestación de este reflejo. Se le hace, cuando al paciente, por ejemplo, se le tiene que hacer alguna anestesia, la inducción de la anestesia, o al paciente se le tiene que drenar líquido pleural. El paciente que tiene derrame pleural, si se drena una cantidad muy importante, eso produce un reflejo vagal. Como el parénquima estaba ahí comprimido por el líquido, una vez que se saca todo el líquido y se distiende, se puede desencadenar un reflejo vagal. Eso va a producir chiado, le va a producir aumento de secreciones, y para evitar eso se puede hacer ya antes de la medicación. Entonces, antes del procedimiento ya se administra la medicación. Una media hora antes ya se puede hacer la medicación en el paciente para evitar esa descarga vagal que puede tener. Todos estos componentes son vagales. La disminución de la frecuencia cardíaca, el aumento de secreciones y el broncoespasmo. Entonces, si hay un procedimiento que va a tener el paciente que puede desencadenar un reflejo vagal, ya se hace antes con medicación. Eso se refiere con bloqueo de la actividad simpática o bloqueo de la actividad vagal. La anestesia también, los anestésicos también pueden producir un reflejo vagal, al que, dependiendo de qué anestesia se utilizan, pueden producir también bradicardia, chillidos, secreciones. Entonces, para bloquear esa respuesta, se le administra ya antes atropina, antes de la anestesia en el paciente. Esos son los casos que se pueden hacer. En el tracto digestivo se utiliza en los cólicos, en el paciente que puede ser un paciente que tiene un cuadro diarreico, un paciente que tiene un colon irritable, por ejemplo, de ello se puede hacer. En la vejiga hiperactiva había varias opciones para hacer que pueden disminuir la incontinencia urinaria en ese paciente. En pacientes con bradicardia también se pueden administrar la atropina. En este caso tiene que ser la atropina. Ahí tiene que ser uno que tenga efectos sistémicos, porque ya vimos que los otros no tienen acción sobre esa parte. Tiene que ser atropina o copolamina. Para pacientes con bradicardia se puede aumentar la frecuencia cardíaca con atropina. En las enfermedades respiratorias se utilizan estos dos medicamentos, tanto el tiotrópico como el ibratrópico. En pacientes que tienen cuadros de Parkinson se pueden utilizar también estos medicamentos que tienen acción anticolinérgica. Para bloquear un poco la acción de la acetilcolina. Recuerden que lo opuesto se ve con el Alzheimer. ¿Qué tipo de medicamentos usábamos? Colinérgico. Bien, porque hay un déficit de acetilcolina, se considera. En el paciente con Parkinson suele haber exceso de acetilcolina que también contribuye a sus movimientos voluntarios, al aumento del tono y la rigidez que suele tener el paciente. Entonces, para disminuir eso, se puede usar un anticolinérgico. En la parte ocular se puede usar para inducir midriasis. La midriasis se suele inducir en los estudios que se tienen que hacer en la parte oftálmica para realizar una evaluación del ojo, un fondo de ojo, para ver si el paciente tiene alguna retinopatía, para medir la presión intraocular. Generalmente se necesita producir midriasis en el paciente. Entonces, se aplica una gotita que suelen ser anticolinérgicos para producir esa midriasis en el paciente para el estudio. Se puede inducir también la cicloplejía, la parálisis de los músculos oculares, para que cicatrice más rápido una lesión. El paciente se operó y eso va a cicatrizar más lentamente si el paciente está movilizando el ojo o el músculo del ojo o en algún proceso inflamatorio también. Entonces se produce la parálisis de los músculos del ojo para que la cicatrización sea más rápida. En la queratitis también se utiliza ese procedimiento. Entonces, tanto para
producir midriasis como cicloplejía, se utilizan los anticolinérgicos. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen glaucoma porque sí puede empeorar. El colinérgico disminuye la presión intraocular, entonces este puede producir aumento. Por eso hay que tener cuidado cuando se le administra al paciente que tiene glaucoma. Para el glaucoma se utiliza, de los dos que vimos hasta ahora, entonces, glaucoma se trata con colinérgicos y la midriasis se produce con los anticolinérgicos. Tenemos algunos ejemplos más de los anticolinérgicos. La atropina no selectivo, que quiere decir que tiene efecto sistémico, tiene efecto sobre todo en el sistema de pacientes, tanto sobre la parte respiratoria, digestiva, ocular. La atropina, la iosina, que es también escopolamina o iosina, es lo mismo, pero se usa para la acinetosis. Los que se utilizan para la parte respiratoria, los que se utilizan para la parte ocular y los que se utilizan para la enfermedad de Parkinson. Acá tenemos un ejemplo de su utilización. Las preguntas suelen ser bastante, suelen ser bastante directas, pero al inicio yo creo que cuesta un poco relacionar, ¿verdad? Porque siempre preguntan más, ¿qué puedo utilizar, por ejemplo? ¿Qué puedo usar para la incontinencia urinaria? ¿Qué tipo de medicamentos se utilizan para un paciente con una vejiga hipotónica? Si vos querés aumentar el tono de la vejiga, ¿qué tipo de medicamentos tenés que utilizar? Un colinérgico. La incontinencia urinaria, ¿qué se tiene que usar? Un anticolinérgico. En el glaucoma dijimos recién, los colinérgicos vamos a utilizar. Si nosotros queremos producir midriasis, tenemos que usar anticolinérgicos. Si queremos aumentar la frecuencia cardíaca, se puede usar también un anticolinérgico. Para disminución de broncoespasmo también anticolinérgico. Para modificar la motilidad intestinal, aumentar colinérgico, relajar o disminuir, tratar un cólico, un anticolinérgico. Y acá, de esa patología que vimos que no sirven los colinérgicos, acá sí sirven los medicamentos que tienen acción anticolinérgica. Porque dijimos que en la parte cardíaca, en la parte cardiovascular, en la parte respiratoria, los colinérgicos no se utilizaban, estos no. Pero en la parte cardiovascular sí se usan los anticolinérgicos, esos sí se usan, y en la parte respiratoria también. En la parte digestiva se usan los dos dependiendo de lo que queremos tener. Si queremos aumentar el tono o si queremos disminuir el tono muscular. En la parte urinaria también se pueden utilizar los dos, dependiendo si queremos tratar un paciente con vejiga hipotónica o una incontinencia urinaria. En la parte neurológica, en el Alzheimer usábamos los colinérgicos. En la enfermedad de Parkinson se utilizan los anticolinérgicos. Esa es la diferencia entre la parte neurológica. En la parte ocular, o sea, para producir midriasis, vamos a usar los anticolinérgicos. Para el tratamiento del glaucoma, los colinérgicos. ¿Entienden? Más o menos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cómo? ¿Quién? Para tratar o glaucoma é o colinérgico. Para tratar el glaucoma colinérgico. Y para producir una midriasis es
colinérgico combinado con un adrenérgico. Los medicamentos que se